Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, soy Aurora Retes. Bienvenido a su programa Voz Empresarial, aquí en TV de Primera Plana. Pues ya, ahorita todo el escándalo que fue el fin de semana del asunto de la aprobación de Donald Trump a los aranceles de México, pues ahorita hay una pausa de un mes. Obviamente la presidenta pues acordó con Donald Trump ayer de mandar 10,000 activos de la Guardia Nacional pues para cuidar la frontera. Y lo mismo hizo en este caso también Trudeau de Canadá también. Él mismo también aceptó, también se pausó a un mes con Canadá. Donald Trump así lo hizo con los dos países y les exigió 10,000 activos en cada país para poder, tanto México como Canadá, para que realmente cuiden la frontera de estos despropósitos del fentanilo, que no entre el fentanilo, ya saben toda la historia, que bueno, por lo pronto se pausó. En los periódicos nacionales pues le dan todo el crédito a la señora Sheinbaum, la presidenta Claudia Sheinbaum, de que logró pausar y que la cabeza fría parece que resultó, dicen los periódicos nacionales. Refuerza esta parte, por ejemplo, ahorita estaba viendo que ya ahorita están trasladándose a Estados Unidos, a la frontera de Estados Unidos. Ya van, la finalidad dice, ya van cerca de 1,000 elementos del Ejército y de la Guardia Nacional. Viajan desde hoy, viajaron al norte de México. Se van a distribuir de esta forma. Estos vuelos tuvo como objetivo trasladar este 4 de febrero a partir de las 6 de la mañana a 990 agentes de la Guardia Nacional a ciudades de Tijuana, Baja California, Sonoita, Sonora y Matamoros, Tamaulipas. Ahorita ya están trasladándose precisamente para cumplir lo que Donald Trump les exigió para pausar esta situación. O sea, sí es cierto, ¿no? A fin de cuentas se logró, pero qué casualidad que a los dos países les dio un mes. Entonces dices tú, o sea, Donald Trump ya sabe, o sea, lo que sea iba a aceptar, ¿o qué pasó? O sea, también a Trudeau le exigió lo mismo, pero aquí con Canadá hubo algo adicional. Con Canadá acepta, dice, Canadá nombra zar de fentanilo y designa a carteles mexicanos como terroristas para evitar tarifas de Trump. El primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, aseguró una pausa de 30 días en aranceles tras compromisos con Donald Trump. Y pues la Unión Europea también podría declarar como terroristas a los carteles mexicanos debido al crecimiento exponencial del tráfico de drogas global. Así que yo creo que aquí tenemos que ver que se está conjuntando una serie de situaciones a nivel mundial donde los carteles mexicanos van a ser declarados como terroristas. Obviamente aquí en México pues no se acepta esa parte, pero pues el punto es que ahorita a nivel global, y yo creo que amén de lo que pasa en lo económico, yo insisto mucho, se fijan mucho en lo económico. En este caso, el gobierno mexicano, la presidenta dice que sí, efectivamente, está trabajando de una manera más drástica, de una manera más contundente en contra del narcotráfico, pero no ha aceptado que sean nombrados como terroristas a los carteles. Obviamente, pues me imagino por la inclusión que tuvieran aquí de alguna forma violenta, como se hizo en Somalia estos días, donde un grupo de ISIS terroristas fue abatido y sometido por Estados Unidos, por la Fuerza Militar de Estados Unidos, y les cayeron de sorpresa, ni avisar les dieron. Entonces aquí, imagínate que te caigan aquí, porque aquí el narco está en todos lados. O sea, entonces la Plaza Zaragoza y sabrá Dios, ¿no? Dios guarde ¿cómo se llama? Se haga una decisión de llegar, porque ahí estaban cerca, se vio que estaban cerca, en este caso, los carteles. En fin, también, por ejemplo, aquí en Sonora, la entrada de este nuevo, ¿cómo se llama? Cartel, que está anunciado por todos lados, que viene todavía pues a amenazar más el pleito con los que ya tenemos, y que viene un tercero, lo informa también el gobierno de Sonora. En fin, o sea, el tema es la seguridad en México. El tema es que nosotros podamos estar tranquilos, que podamos
salir con nuestros hijos, nuestros nietos a las escuelas y regresar sanos y salvos, porque ahorita estaba viendo también que el índice de niños, la delincuencia ha afectado a nuestros infantes. Crece en 21% homicidios de menores de edad. O sea, este efecto colateral es trágico para nuestro país. Gente inocente muere y son nuestros niños. La guerra entre grupos criminales provocó un aumento en el asesinato de menores de edad en el país, cifra que creció en un 21% en el 24. El año pasado se reportaron 1,093 crímenes de menores de edad en comparación con el 23, que fue de 903, Tabasco, Chihuahua, Sinaloa, Chiapas, Guanajuato, Michoacán, Jalisco y Nuevo León prendieron las alertas respecto a este fenómeno. Por ejemplo, estaba viendo aquí en un mapa que aparece, Chihuahua se incrementó en un 197% esta trágica noticia de este efecto colateral de asesinar a nuestros niños. En Sinaloa un 189%, en Coahuila un 175%, en Chiapas 157% y en Tabasco, en la tierra del prócer López Obrador, en 270%, o sea, 250%. Realmente este es un tema que nos debe ocupar, más que preocupar, ocupar. No es posible que nuestros niños que confían en nosotros cuando los llevamos en la calle, cuando van con su mamá, con su abuela, con su papá, con su primo, que los llevan a las escuelas y se suscite un problema trágico y nuestros niños mueran. Los últimos que murieron, pues de 9 y 13 años, en Sinaloa, pues las marchas contra esta situación, contra ese hartazgo, pues no han ¿cómo se llama?, surtido efecto. El señor Rocha Moya, sigue campante ahí en Sinaloa. De hecho, el Reforma saca una encuesta donde el 67% de los sinaloenses pues dicen bye bye a Rocha Moya, pero pues realmente no se ha decidido que se vaya este asunto. Lo interesante también hubiera sido lo que realmente no se dijo en la versión oficial que nos dio el gobierno mexicano ayer. Los 10,000 activos, pues ya, si con López Obrador mandaron 25,000, bueno, ahora fueron 10,000. Vamos a ver qué pasa. Yo creo que hay cosas que no se dijeron y que son realmente donde se sustenta la misma negociación. Pero bueno, el que nombren terroristas al cartel mexicano, tanto en Europa, Canadá, Estados Unidos, pues yo creo que está cerrando el círculo a este grupo delictivo que ahorita es global, uno de los más fuertes y poderosos. Vamos a ver qué comportamiento hay en un mes más, vamos a ver qué tanto se logra detener porque la espada de Damocles va a seguir. Algo que no le guste a Donald Trump va a seguir con las amenazas y el que, pues a fin de cuentas, amenazó a los dos países con los que está el TEMEC. De hecho, Ebrard dijo ahorita en la mañana que el presidente Donald Trump quiere acelerar la renegociación del TEMEC, no esperarse al 2026. Así que vamos a ver qué pasa. Se pateó la pelota, vamos a ver el equipo mexicano qué tan abusado sale para ir a negociar con estos norteamericanos, con los estadounidenses y poder lograr pues que no se apliquen los aranceles y sobre todo lo que queremos los mexicanos es que se aplaque y se controle esta nefasta inseguridad que vivimos todos los días los mexicanos. En Locuca, 2 estadounidenses vinieron a esos campos energéticos, o sea, ya saben, pues los asaltaron. El gobierno mexicano, el sonorense, los lleva a Nogales. En fin, en todas partes, en la vida cotidiana, existe ese temor espantoso. Vamos a ver qué pasa. Vamos a mensajes. Vamos a una pequeña pausa. Estás en Voz Empresarial. TVD Primera Plana, tu canal. Ready Secure es una capa adicional de seguridad proporcionada por tu banco para tus transacciones en línea, las cuales requieren que ingreses una contraseña o un código numérico para autorizar el pago. ¿Cómo usar 3D Secure? Después de ingresar los detalles de tu tarjeta, se abrirá una pantalla emergente similar a esta, la cual contendrá
logo de tu banco, nombre del comercio en el que estás comprando, importe de tu compra, fecha de tu compra, últimos 4 dígitos de tu cuenta o tarjeta bancaria, un espacio para ingresar el código que te enviará tu banco vía SMS o vía aplicación. Ingresa el código o contraseña y haz clic en enviar para autenticar el pago. Si no sabes tu contraseña o no has configurado 3D Secure en tu cuenta bancaria, por favor ponte en contacto con tu banco. ¡Y listo! Tu compra ha sido realizada con éxito y de una manera completamente segura. Sé positivo, sé diferente, sé Yupi. Bienvenido a TVD Primera Plana. Innovación, contenido y actualidad en un solo lugar. Noticias en tiempo real, entrevistas exclusivas, análisis político y definitivamente algo más que noticias. Todo lo que tu día a día necesitas para mantenerte informado del mundo. Cultura regional, que a todos nos interesa. Y lo mejor de los deportes con sus actores, la estadística y sus anécdotas. Desarrollo personal, cultura, salud, entretenimiento que te inspira a seguir adelante. Tú también conéctate desde cualquier dispositivo y forma parte de la comunidad que elige contenido de alto valor. TVD Primera Plana, tu canal. Continuamos con más contenido de valor para la toma de decisiones. Estás en Voz Empresarial. Agradecemos mucho al ingeniero Manuel Puebla, director de Pueblo Solar, que nos haya aceptado la entrevista. Muy buenos días, ingeniero. Gracias por aceptar esa entrevista después de un puentote largote. Pero bueno, Pemex y la Comisión Federal de Electricidad, como empresas públicas, se le regresan al pueblo. ¿Qué significa estas frases en el impacto para los ciudadanos? Bueno, mira, lo que está sucediendo fundamentalmente es ya la publicación de las leyes secundarias. Sí, así es, leyes secundarias. Que tienen que ver con el sector energético y que son resultado, bueno, de los cambios en la Constitución y que se vieron en materia de energía el año pasado, sí, como una contrarreforma a la reforma energética de Peña Nieto allá en el 2013. Así es. Y que se adaptan ahora al nuevo régimen y se definen ahora tanto Comisión Federal de Electricidad como Pemex como empresas públicas. ¿Y cuál es la diferencia, señor? Lo que no entendemos, de una empresa pública a como estaba en el otro. Bueno, en la reforma del 2013, sí, tanto Pemex como Comisión Federal de Electricidad, sí, se constituyeron como empresas productivas del Estado. Que es diferente en los términos. El concepto es diferente porque como empresas productivas estaban obligadas de alguna manera a competir bajo las mismas circunstancias. Correcto. Que los participantes del sector privado. En este caso, el hecho de que se denominen como empresas públicas del Estado ya tienen una preferencia para las decisiones en materia de energía, tanto en la regulación, en las disposiciones específicas, sí, para el sector y sobre todo en lo que es transmisión y distribución de la energía. Pero yo vi que había como una alaraca ahí de que ahora sí se le va a dar más, ¿cómo se llama?, oportunidad al sector privado, de lo que le dio López Obrador al sector privado de distribuir, generar, con tanto la Comisión Federal de Electricidad con Pemex, o sea, y que les va a dar un 46% de esas oportunidades contra el 54% que van a tener estas empresas públicas. ¿Dónde ve usted esa situación? ¿Ve algo diferenciador entre lo que López Obrador por decreto lo manejó? Porque no fue una reforma constitucional, fue por decreto. No, sí, yo no veo tanto la diferenciación, sino más bien la definición. O sea, porque en la administración anterior, la de López Obrador, sí, el sector energético, en particular el eléctrico y el de hidrocarburos, sí, se quedaron con normas que estaban constitucionalmente aprobadas, correcto, pero que se contuvieron, no se aplicaron. Y fue el hecho de los nuevos permisos, por ejemplo, para todo lo que eran parques solares,
y todo lo que fue los aspectos de exploración petróleo y las alianzas que se estaban formando con el sector privado en materia de explotación de hidrocarburos. Sí. En el caso de la ley del sector eléctrico, que es la que sustituye a la ley de la industria eléctrica que venía con la reforma electrónica del 2013, Ajá. Aquí lo que se hacen, se definen perfectamente cuáles son las atribuciones que se le dan a tanto a la Secretaría de Energía como a la Comisión Nacional de Energía. La Comisión Nacional de Energía es una nueva institución que reemplaza a dos organismos que estaban constituidos en la reforma anterior, que es el caso de la CRE, la Comisión Reguladora de Energía, y de la Comisión Nacional de Hidrocarburos. Estas desaparecen y en su lugar queda la Comisión Nacional de Energía como una... ¿Pero va a ser descentralizada, va a ser autónoma, va a depender directamente? Esta va a estar asignada a la Secretaría de Energía, en donde se van a manejar todos los aspectos de planeación, de control y de operación, junto con el Centro Nacional de Control de Energía, que es el CENACE, que se mantiene como el regulador de las operaciones de energía, tanto en el mercado como en los suministros. Y en el caso específico, en esta ley, se definen perfectamente en dónde sí va a poder participar el sector privado. Son tres modalidades de generación, que es el caso de los autoconsumos. Uno de ellos, el primero y el más importante desde nuestro punto de vista, es el que pues, todo el mundo lo vemos y todo el mundo lo experimentamos con los paneles arriba de los techos de nuestras casas, que es un autoconsumo interconectado, pero que su capacidad no exceda de 700 kilowatts de potencia instalada. Entonces, ese es libre, se denomina inclusive generación exenta porque no requiere ningún tipo de permisos. ¿Y aumentó, no? ¿O no? Y aumentó de 500 kilowatts a 700. A 700 kilowatts de capacidad. El siguiente es el autoconsumo aislado, o sea, para aquellas comunidades remotas en donde no hay redes de distribución eléctrica y que se constituyen como sus propios generadores de su propio autoconsumo. Aquí sí se requiere permiso y la máxima capacidad de generación desde 20 megawatts para lo que es el remoto, el aislado remoto. Y finalmente lo que es el autoconsumo interconectado en gran capacidad, para eso sí se requiere el permiso y la única condición es que la interconexión se haga a través de Comisión Federal de Electricidad. Como se ha hecho siempre, ¿no? Como se ha hecho siempre. Lo que pasa es que la figura de autoconsumo interconectado, o que también en la ley anterior se denominaba abasto aislado, interconectado, es decir, que tú tienes capacidades mayores a los 700 kilowatts para generar energía para tus propias instalaciones y finalmente si te conectas a la subestación para poder intercambiar excedentes y faltantes, por ejemplo en la noche si tienes una generación solar, pues a través de esa interconexión tú estás conectado a la red y durante el día que tienes excesos de generación de energía, entonces los puedes depositar, entonces hay un intercambio ahí. Pero una pregunta, ingeniero. Teóricamente, yo estaba leyendo ahí, ¿no?, que la justificación de todo esto es que realmente se va a dar más oportunidad a las energías limpias, a la parte de la sustentabilidad, a la transición energética. ¿Es cierto eso? O sea, ¿como lo ven ustedes como empresarios? Mira, finalmente el hecho de que tú puedas autogenerar energía, tú lo puedes hacer con cualquier fuente de energía. O
sea, puede ser Sí. inclusive una planta de diésel, puede ser una Combustóleo. etcétera. Mientras generes electricidad, no te están condicionando la ley a que sean renovables. Sin embargo, dentro del Plan México, por ejemplo, que es de alguna manera pues la normativa para el crecimiento y las obligaciones, inclusive que el México como país ha estado suscribiendo con la COP, con la Conferencia de Partes de Naciones Unidas en materia de transición energética, y la misma ley de transición energética que también se modificó dentro de estas leyes secundarias, establecen metas para que debe de cumplir nuestro país en materia de energía limpia y renovable. La meta, según esto, para 2030 es 45%. Para 2030 es del 45% de la generación de energía eléctrica del país. Okay. Actualmente andamos en alrededor del 31%. Lo leía ya, 31%. 31%. Todo depende hasta dónde reclasifiques lo que es energía limpia. Pero, así es. Pero para ellos, ¿la energía limpia también es gas? ¿El gas? Energía, no. Lo que es cogeneración. La cogeneración es la parte, cuando tienes tú una plaza termoeléctrica como la de Guaymas o como la de Puerto Libertad, donde tu fuente de energía es gas natural. La parte, en el proceso, cuando hay cogeneración, la temperatura que se genera a la hora de quemar ese gas entra a un nuevo ciclo, como vapor caliente, y ahí se genera electricidad adicional. Esa generación adicional que depende de la temperatura y no de la quema del gas directa, esa se considera energía limpia. Correcto. ¿Okay? Correcto. Entonces, para efectos prácticos, pues para el 2030 tendríamos que estar hablando de una meta del 45% de capacidad. ¿Pero usted cómo la ve? O sea, ¿realmente ve que pudiéramos cumplirlo? Te lo pongo en estos términos. Esa meta que también se establece en el Plan México implica un incremento de 47 gigawatts de aquí al 2030, perdón, de 27 megawatts de aquí al 2030. Eso significa, si consideramos que Sonora, por ejemplo, representa el 2.8% de esa capacidad, estaríamos hablando que a Sonora solito le tocarían entre 130 y 150 megawatts al año de energía renovable, de capacidad de generación de energía renovable. Eso implica posiblemente estar duplicando lo que actualmente se está instalando para los próximos 6 años. Ah, caray, entonces. Anualmente. Por ejemplo, ahorita lo de Puerto Peñasco, esa empresa pues que está dentro inmersa también en el esquema del Plan Sonora, ¿qué tanta energía se está generando y hacia dónde se está llevando? Porque esa es la pregunta que me hacen todo el mundo. Bueno, ¿y esa energía limpia para dónde se está yendo? Bueno, mira, la planta de Puerto Libertad tiene una capacidad va a tener una capacidad de 1 gigawatt. O sea, estamos hablando de que sería más o menos el 25% de lo que le correspondería a un año al país para llegar a la meta de los 27 megawatts, de los gigawatts. Es decir, cada año se necesitan, para poner en otros términos, cada año se necesitarían un poquito más de 4 plantas de Puerto Libertad en el país para poder alcanzar esa meta de los 27 gigawatts. Bueno, ingeniero, digo, no es que sea mal pensada ni nada, pero... Bueno, al final de cuentas, sin embargo, actualmente el problema no es tanto la inversión de los 1000 megawatts o de los millón de kilowatts, si le puedes poner así que es un gigawatt, sino la evacuación de esa energía. Por eso, pues. Actualmente, junto con la planta, se está invirtiendo en la línea de transmisión hacia Mexicali. Que le va a corresponder a la Comisión Federal de Electricidad. Eso es inversión que debe hacer Comisión Federal. Okay. Además, ya con la nueva ley es exclusivamente responsabilidad de Comisión Federal. En la ley anterior se permitía que el sector privado entrara a financiar instalando esa red, pero ahorita ya es exclusivo de Comisión Federal de Electricidad. Bueno, yo me refiero, me parece muy bien todos los planes, ¿no? Pero viendo los números, estaba viendo ahorita la deuda pública que tiene México, la deuda fiscal que tiene es de casi 5.1, desde el 95 no sucedía esto. Entonces yo me refiero porque el país no tiene dinero, pues las finanzas públicas están ahorita en una situación muy vulnerable
y muy vulneradas. Entonces, todo esto me parece genial. El problema es cómo lo hacemos. El problema no son los qué. Yo digo, a los gobiernos mexicanos les encanta el qué, pero nunca lo dicen el cómo. Ahora, señor, los pros y los contras de esta decisión del gobierno mexicano de haberle dado esa... estaba viendo yo que los analistas, por ejemplo, la aseguradora Standard & Poor's decía que, y también Moody's, que de alguna forma el que se haga público, pues ellos, ¿qué es lo que tienen que hacer? Su misión es darle energía a todos, a uso doméstico y a la empresa. ¿A costo? ¿A cuánto? ¿Quién sabe? Entonces pierdes la propuesta de valor que se había dado inicialmente de estar compitiendo. Eso es lo que, pero ¿usted cómo lo ve? Usted que está en este tema. O sea, dicen ellos que puede perder la capacidad que tenía tanto Pemex como la Comisión Federal de Electricidad, que fueron un fracaso en el sexenio de López Obrador. Las deudas son multimillonarias, pero el punto es que dejan la propuesta de valor, en este caso, de generar y ser competitivos, porque ahorita, a como te cueste, lo vas a tener que dar. No, bueno, aquí, de alguna manera, pues también nos estamos metiendo en el campo de el sentido prioritario que esta administración o la administración anterior le ha estado dando al sector energético en términos de prevalencia del Estado. Son dos ideologías, una donde se mueve más a favor de que el Estado intervenga menos y otra en favor de que el Estado intervenga un poquito más. Hay sus pros, sus contras, o sea, si alguien tiene que ser responsable de alguna manera de hacer la redistribución de la riqueza que se genera en el país para también apoyar a las clases vulnerables de alguna manera, ya sea con los programas de asistencia social o a través de infraestructura. Sí, pero por ejemplo el año pasado, señor, hubo muchos apagones. Sí. Entonces bueno, ¿por qué tenemos que creerles ahora de que porque yo lo dije, cuando no vemos dinero realmente para hacerlo, y limitas a la iniciativa privada que de alguna forma trae una pertinencia financiera muy buena? O sea, nos guste o no, esa es la parte. Entonces, el Estado ahorita, con la Comisión Federal de Electricidad, que es menos perdedora que Pemex, definitivamente. O sea, definitivamente. Pero bueno, el tema ahorita es los pros y los contras de estas leyes secundarias, señor. ¿Dónde las ve usted? ¿En qué beneficia al pueblo de México, a los ciudadanos? Porque, por ejemplo, dicen, es que son dos organismos, que son dos empresas de los mexicanos. Pues a mí nunca me han dado 20 litros de gasolina al final de año de utilidades, o que me digan, ¿sabes qué? Este recibo del mes de agosto nadie lo va a pagar, porque son los dueños. O sea... Mira, yo creo que aquí tienes toda la razón. Cualquier cosa que implique un subsidio, de alguna manera tiene que venir de las contribuciones públicas, de la parte fiscal, de los recursos del Estado, y que de alguna manera son los impuestos que pagamos todos los mexicanos. Entonces, el estar financiando pérdidas derivadas de subsidios o derivadas de una mala administración, pues siempre hay riesgo de que se tenga que hacer con la premisa de que finalmente pues, son organizaciones o instituciones del Estado que de alguna manera dan un servicio público esencial para la población. Yo creo que aquí la vertiente de que los particulares puedan participar en este sector que pues, finalmente fue un monopolio público durante 70, 80 años, y que en esa participación se logre, como se ha estado logrando a través de las energías renovables, reducir los costos de producción de la energía, reducir inclusive el efecto que la energía fósil tiene en el medio ambiente y que de alguna manera es responsable de los cambios que hemos estado observando en el medio ambiente, en el clima, y que además se hace prioritario porque si nos pasamos del 1.5 grados centígrados de temperatura promedio, pues vamos a seguir viendo cada vez más escenarios catastróficos derivados de problemas de meteorológicos y del ambiente. Se lo va a poner, yo soy el abogado del diablo. A ver,
Dijeron esto, Hacienda dijo que el desgarriate que hubo en la cuestión agrícola, que tronamos porque el año pasado pues nos fue como en feria, y la cuestión agrícola también, dijeron, es que fue el cambio climático. Ah, caray, dije yo, ese fue el responsable de nosotros, no porque desmontamos toda la estructura financiera al campo, no, fue el cambio climático. Y por otro lado, lo que usted decía, el sexenio pasado, no usted decía, usted subió, el combustorio fue un arma muy importante porque excedía y la Comisión Federal de Electricidad la estuvo trabajando. O sea, en Nuevo León, en el Estado de México hay graves problemas de contaminación. Pero vea cómo sacan el bulto. O sea, dice, es que fue el cambio climático el que nos evitó que lográramos tener una buena producción agrícola, y tanto nacional como para exportación, pero vuelves a brindarle, en este caso, a Pemex y a la Comisión Federal de Electricidad, que no hay ninguna garantía, como usted dice, la garantía es, yo te voy a dar la luz, ¿a consta de qué? ¿Quién sabe, no? Esa parte, ¿cómo la blindamos? ¿Se nace? ¿Qué hace? ¿O este organismo nuevo que inventaron ahí? ¿Cómo equilibrar esas partes? Y yo creo, a ver, sí hay un esfuerzo importante de planeación, y hay que reconocérselo por parte del Estado, que son los programas de desarrollo del sector energético a nivel nacional, que son planes que cada año se modifican y se actualizan teniendo un horizonte de trabajo a 5 años. O sea, sí. Esos planes, de alguna manera, son planes que, de hecho, son obligatorios y mandatorios para todo lo que es la infraestructura del sector. El que se hagan o no se hagan depende fundamentalmente de los recursos fiscales disponibles. En algunos casos también obedece a otras prioridades de carácter político, pero al final de cuentas sí hay un escenario de lo que se tiene que hacer y de lo que se debe de hacer. Y las leyes secundarias, pues es el mapa a donde nos tienen que llevar todo, ¿no? Ya. Exactamente. Ya están, las leyes están claras ya. Y al final de cuentas sí se le está dando una prioridad a la energía renovable y a la energía limpia, que pues nos va a costar trabajo tratar de cumplir, pero al final de cuentas es el rumbo por el que de alguna manera hay un consenso que hay que llevar, sobre todo en la parte de desarrollo. Y el sector empresarial, señor, que de alguna forma ahorita es esencial. Amén. Vemos muy preponderante al gobierno. El gobierno nos absorbe desde la agenda de la mañana hasta en la noche, y un sector empresarial no lo vemos como una actitud proactiva, con un plan México 2030, que me parece que si el actor privado no agarra de una manera muy proactiva, de una manera más protagónica ese plan 2030, pues va a quedar en una muy buena intención, porque el gobierno pues los endulza el oído, pero realmente el sector empresarial ahorita, por ejemplo, usted que lo maneja también, los ciudadanos, ¿cómo nos vamos a asegurar la economía, que el sector energético y eléctrico a costos bajos posibles, tanto para la industria, para el comercio, como para nosotros? ¿Cómo asegurarlo? Ya está la ruta, como dice usted, pero en los hechos, en el cómo, el sector privado, ¿cómo lo ve usted? Mira, yo creo que sí hay mucho entusiasmo y sí hay mucho interés, sobre todo del sector privado, de estar participando en las áreas inclusive que de alguna manera se han acotado precisamente para permitir que la inversión privada pues, se desarrolle, sobre todo en los 3 rubros que te he mencionado de autoconsumo, sí, que representan alrededor del 70-80% de los usuarios de Comisión Federal de Electricidad. Entonces, y además que van desde 2 kilowatts, 3 kilowatts hasta los 600, 700 o 1 megawatt en un momento dado. Pero al final de cuentas, ese sector creo que es el que mejor puede servir, porque es el más fácil para instrumentarlo desde el punto de vista de energías renovables, sobre todo con energía solar o con energía eólica o las nuevas energías que en un momento dado van a comenzar a tomar hidrógeno verde, como el hidrógeno verde, etcétera. Bueno, entonces, bajo esta perspectiva, ese caminito sí se está pavimentando, o sea, ese caminito sí es en el que nos estamos enfocando. Otra vez, no debemos de olvidar que tenemos apenas 10 años en donde se está dando la participación privada en un sector que ahorita ya comienza a ser cada vez más importante para el país. Y eso implica que todavía nos falta a los empresarios una mejor estructura de organización y sobre todo
una logística de servicios de apoyo al sector que apenas comenzamos a desarrollar, que nos ha costado 10 años armarla y que todavía le falta. Y yo tengo confianza, si es que se dan las premisas de este Plan México, que te voy a decir una cosa, para mí se me hace una muy buena intención y una muy buena herramienta para los empresarios en términos de, por lo menos nos están diciendo el rumbo y hacia dónde tenemos que concentrar esfuerzos, y estamos de acuerdo en ello. O sea, al final de cuentas, esto no se hacía desde la época de Miguel de la Madrid o desde la época de Cedillo, o sea, que eran los planes de desarrollo que eran obligatorios para el gobierno y que a partir del año 2000 dejaron de usarse, precisamente bajo la premisa de que el Estado no debe de intervenir en la economía. Creo que el Estado tiene una función muy importante, que es precisamente la de consensar, dirigir y de alguna manera incentivar. Regular. O incentivar, o sea, tú lo puedes ver de los dos puntos. Evitar que se hagan las cosas malas, pero al mismo tiempo sí tienes que motivar e incentivar para que el empresario arriesgue de alguna manera con sus certidumbres más o menos definidas, bajando ese riesgo lo menos posible, pero al final de cuentas que sea el que promueva y fomente servicios como el que cualquier persona que levante la mano pueda tener sus paneles solares arriba de su casa. Nos queda un minuto, ingeniero. A ver, ¿usted cómo ve, cómo concluir esta parte? ¿Qué oportunidad le da? Tenemos, alguien decía, ¿cómo voy a invertir en un Pemex que está más tronado que un ejote? En serio, o sea, 105 mil millones de dólares que debe a los proveedores, 405 mil millones a los proveedores directos, que sí está paralizada mucha parte económica. A la Comisión Federal de Electricidad, que la vemos un poquito mejor, pero en conclusión, así cortito, la IP le va a apostar con un desmantelamiento del Estado de Derecho, con un Poder Judicial, pues que ya lo vimos que ya para el 1 de junio, el 2 de junio tenemos otro Poder Judicial, perdón. Entonces, ¿cómo lo ve esa parte así? ¿Le van a apostar ustedes los empresarios con estos entornos complicados, aunque haya un rumbo? Yo creo, yo creo que todo es medido. O sea, al final de cuentas, si el riesgo no paga la recuperación más o menos cierta de la inversión, pues no hay nadie que vaya a apostarle a eso, sino es que nos convertimos en un Estado totalmente estatizado. Estatizado. Donde el dinero pues, puede salir de la maquinita, puede salir de otras partes y que finalmente pues, no nos preocupa la inflación ni nada, porque siempre el Estado va a estar recurrentemente apoyando y nos va a llegar hasta una explosión. Yo le llamo el Bitcoin azteca rato. Entonces, al final de cuentas, digo, esos son modelos que desde nuestro punto de vista ya están superados. Ya los experimentamos, ya supimos que no resultaron. Y que al final de cuentas sí hay que reconocer también que un Estado del dejar hacer sin regulación del gobierno, pues finalmente tiene externalidades graves. La codicia gana. La codicia y el abandono de las clases vulnerables, totalmente etcétera. De acuerdo. Que finalmente también eso produce un desequilibrio ya no tanto económico, sino social. Así es. Que siempre va a derivar en confrontaciones y en conflictos internos. Entonces yo creo que hay que apostarle a lo que sí se puede, hay que apostarle a que el Estado va a reconocer de alguna manera el esfuerzo del sector privado y los empresarios y que se puedan canalizar precisamente a donde México lo requiere, a donde la población lo requiere. Pues muchísimas gracias, ingeniero. Es que al ingeniero puede quedar los 55 minutos para él solo. O sea, tiene mucha información muy pertinente, muy clara y muy pedagógica para los que no entendemos estos temas. Muchísimas gracias, ingeniero, por haber aceptado la entrevista. Muchísimas gracias a ti. Vamos a mensajes y regresamos contigo en un momento más. Vamos a una pequeña pausa. Estás en Voz Empresarial. TVD Primera Plana, tu canal.
México vive tiempos de cambios profundos. La sucesión presidencial, poderes concentrados en un solo partido y leyes aprobadas a toda prisa. La economía de las familias se tambalea, mientras los empresarios ven el futuro con incertidumbre. En este complejo entorno, existe desde Sonora y para todo México y el mundo, un espacio que te habla con claridad y verdad, un informativo que observa, analiza y te brinda una perspectiva profesional y honesta sobre los temas que más te importan. Esto es De Primera Mano, con el maestro Francisco Javier Ruiz Quirrín. Como siempre, un gusto saludarle desde esta plataforma TV de Primera Plana. De lunes a viernes a las 2 de la tarde. Por TVD Primera Plana, comprometidos con la verdad. Continuamos con más contenido de valor para la toma de decisiones. Estás en Voz Empresarial. Regresamos a Voz Empresarial. Ya tenemos al doctor y escritor Luis Núñez, que nos va a hablar sobre las oportunidades que se generarán a partir de que México es la otra cara de la moneda en el caso de que nos pusieran aranceles. Ya se pausó. Ya tenemos aquí, gracias doctor por haber aceptado esta entrevista. A ver, doctor, ahorita hay una pausa, un mes, nos vamos al 4 de marzo, vamos a ver qué pasa. Pero quise hacer el ejercicio con usted, que es una persona muy bien informada. Si los hubiera, ¿qué oportunidades, la otra cara con la imposición de aranceles? ¿Cómo la ve usted ese panorama? Porque puede suceder, doctor, puede suceder. No se oye. El audio. A ver, no se oye, chicos. No estoy oyendo. Bueno. Ya está, ahí está, doctor, gracias, disculpe. Ahí está. Aurora, buenos días, gusto saludarte de tu auditorio. Les comentaba, la importancia que tienen los aranceles como una política de contención de las importaciones, pero también de fomento a las actividades industriales dentro de un país. Una política que vimos hace unos días que sonaba demasiado agresivo por parte del presidente de Estados Unidos contra México, contra Canadá, y obviamente los resultados fueron los que vimos el día de ayer, ¿verdad? Pausarlos a cambio de concesiones respecto a la presencia de militares en la frontera, tanto de México como Estados Unidos. Ahí está. Disculpe, es que como que se va la voz. Adelante. Como lo pidió lo mismo. Y continuó bien, no fue nada extraordinario lo que se le pidió a México. Pero por otro lado, también vemos algunas oportunidades interesantes dentro de esa política de tarifas que se desea imponer. Comentaba en uno de los mensajes el presidente Trump hace unos días la intención de colocar aranceles o imponer aranceles a países asiáticos productores de semiconductores, un poco para forzar más rápido la llegada de empresas productoras de semiconductores a territorio norteamericano dentro de la estrategia de nearshoring. Y obviamente mi comentario fue que yo le veía muchas oportunidades a México a partir de esa medida, porque el hecho de que aceleren el nearshoring con la colocación de aranceles a países asiáticos haría que las empresas se acerquen rápidamente a Estados Unidos motivados por los aranceles que se pretenden imponer, y eso haría que México se convierta en un polo muy atractivo para las empresas proveedoras que vendrían de la mano con las empresas productoras de semiconductores, como ya está sucediendo con TSMC, Intel y otras 40 empresas más que se han estado instalando en el territorio norteamericano. Entonces, yo creo que es una oportunidad muy grande, como de manera indirecta una medida contra otros países a través de la imposición de aranceles puede beneficiar a nuestro país. ¿Qué habría que hacer? Bueno, prepararse, seguirse preparando en este sentido, con temas diversos como es el desarrollo de talentos en las especialidades que requieren estas empresas que están llegando a territorio norteamericano, en ámbitos de ingeniería, de matemáticas, de tecnológicas, por supuesto, y de ciencias. Y por otro lado también aprovechar estos tiempos de
promover políticas que nos permitan redistribuir mejor la energía. El caso específico de Sonora, donde tenemos sobreproducción de energía eléctrica, y que nos permita programar presupuestos para que la Comisión Federal de Electricidad redistribuya correctamente la energía, atendiendo las necesidades y requerimientos de algunas ciudades de vocación industrial, como puede ser Hermosillo, Nogales, Cajeme, San Luis Río Colorado, entre otros. Yo creo que esa es la oportunidad de irse preparando para esta ola de que se acerca con el nearshoring, que para que muchos lo entiendan, no ha llegado todavía, apenas empieza a sentirse el efecto del nearshoring y podría acelerarse a partir de esta política de imposición de aranceles por parte de Trump hacia países asiáticos en la producción de semiconductores. Doctor, esta parte de hacer que México, como dice usted, de una manera indirecta, aprovechar pues esa gran oportunidad de los aranceles que les ponga a las empresas asiáticas o a lo que usted quiera. ¿Usted cómo ve? ¿Realmente el presidente Donald Trump, cree usted que va a mantener esa postura de los aranceles? Ahorita ya dio una pausa y ya hay 10,000 activos ahí que se fueron que ya están llegando al norte, en este caso al norte del país. ¿Pero usted cree que se va a lograr o realmente sigue siendo un garrotito que realmente... Inclusive está diciendo, Ebrard dijo en la mañana que el presidente Donald Trump quiere adelantar la renegociación con el TEMEC. ¿Usted cómo lo ve? ¿Sigue siendo un estire y afloja o es realmente bien? Porque yo me refiero, si se nos aplica el arancel, señor, tendríamos que vernos hacia nosotros mismos, volver a lo básico. ¿Dónde está mi industria? Porque yo tengo un mercado de 130 millones, señor. Y tengo una América Latina con un mercado análogo a mi industria. O sea, esa parte que no estamos viendo, que queremos seguir siendo exportadores, qué bueno. Pero ¿por qué no fortalecer nuestro mercado interno con una industria mexicana fuerte? Yo creo que podemos hacer las dos cosas. De hecho, se ha estado trabajando muy fuerte en la política de integración ya por décadas. Hoy como nunca, Estados Unidos necesita a México. Lo requiere mucho, y esta política de tratar de amenazar con los aranceles tiene otro propósito, no tiene tanto desvirtuar el desarrollo de la industria y de la integración entre ambas naciones, sino atender otro tipo de problemática como es la migración, el tráfico de drogas, entre otras cosas más. El tema es que en la geopolítica y en la guerra comercial tan intensa que tiene China contra Estados Unidos, México se convierte en un factor estratégico fundamental para Estados Unidos como nunca antes. Entonces, la complementariedad de las economías requiere, en esta revisión del Tratado de Libre Comercio, buscar los mecanismos de mayor integración, de fortalecer los componentes de integración en varias cadenas de proveeduría, de la cual ambos países, o incluido Canadá, puedan salir victoriosos. Creo yo que nunca se va a descartar la necesidad de fortalecer el mercado interno y de fortalecer las estrategias de valor agregado. Lo hemos dicho ya por muchísimo tiempo, la necesidad de estar trabajando simultáneamente en la orientación hacia la producción nacional. Y creo que tenemos una gran oportunidad en esos ámbitos, pero sí requerimos políticas públicas que se enfoquen en atender a los empresarios mexicanos, a los pequeños, a los medianos, con estrategias de financiamiento barato, oportuno, suficiente, con estrategias de estímulos fiscales y económicos, con ese tipo de medidas para fortalecer la innovación, para la capacitación y el desarrollo de capacidades de los jóvenes estudiantes y de los trabajadores mexicanos. Es decir, apoyar a la empresa. Lo que hemos insistido tantas veces, es necesario fortalecer una política de reorientación del gasto para enfocarse en actividades productivas, como es el apoyo a las empresas mexicanas y al emprendedurismo. Y en esa medida vamos a ser capaces de generar mejores oportunidades para que las empresas puedan detonar, puedan seguir generando riqueza, generando empleos productivos y generando los impuestos que tanta falta hacen para atender otro tipo de necesidades y requerimientos de nuestro país. Pero una pregunta, una es el cómo. ¿Salirse del TEMEC se puede concebir o no? Negociar con alguien que está rompiendo y quebrando el mercado mundial, o sea, al menos
asustando en esta reconfiguración. ¿Se puede salir del... ¿Usted cree que hay posibilidades del 1 al 10, doctor, salirnos del TEMEC? Yo no lo veo. No, como nunca Estados Unidos nos necesita mucho y nosotros necesitamos mucho a Estados Unidos, como nunca más. En el pasado creo que nunca se había visto tanto esa necesidad de complementarse, de fortalecer la integración. Obviamente el presidente de Estados Unidos sabe que tenemos esa necesidad, pero también no puede ignorar que Estados Unidos tiene esa necesidad de integrarse más con México. El enemigo no se llama México. Por más que quieran disfrazar ese tipo de políticas, aluciendo a la intención de imponer aranceles, no es México el enemigo comercial de Estados Unidos, se llama China. Entonces, en esa competencia, México es un aliado estratégico necesarísimo para Estados Unidos, para fortalecerse y mantenerse competitivo. Si se descartara el acuerdo comercial entre México y Estados Unidos, si bien es cierto, nos iría muy mal a nosotros, a Estados Unidos también le iba a ir muy mal. Entonces, descartemos esa posibilidad, la veo inviable totalmente, en el entendimiento de que Estados Unidos enfrenta a China ya como la segunda potencia mundial en materia comercial, en materia económica, y un rival muy fuerte, creciendo muy fuertemente también de manera importante en tema militar. Entonces, creo yo que Estados Unidos va a continuar generando y tendiendo ese tipo de entendimientos económicos y comerciales con México, obviamente bajo ese enfoque que tiene Trump de buscar sacar el mayor provecho en otros ámbitos de interés para ellos, dentro de su retórica nacionalista, atendiendo a las necesidades y compromisos del grupo que la llevó al poder. Señor, doctor, la inseguridad, el crimen organizado está dentro de la tema de la negociación política de Donald Trump. ¿Usted cómo ve esa parte? Ahorita pues hay 10,000 activos. La presidenta dijo en la mañana que no está descobijando al resto de los mexicanos por llevarse, pues si López Obrador tenía 25,000, dije yo, pues 10,000 no son nada, son 15,000 menos, digo, o sea, pero ¿cree usted, por ejemplo, ya Justin Trudeau, el Canadá, dice que efectivamente acepta que el crimen organizado se tomará como terroristas? La Unión Europea lo está pensando igual. Esa parte para mí es una gran oportunidad de México de aprovechar esta situación. ¿Usted cómo ve esta situación? Porque el señor Marco Rubio a eso viene, pues a México, ya viene a México y en la mesa está ese tema. ¿Cómo lograr contener esta avasallante crimen organizado que vive México en este momento y que es parte fundamental de la negociación? Mire, el análisis de los expertos en materia de seguridad, en materia de terrorismo y todo lo demás, indican ese análisis de que efectivamente hay que atender un tema relevante en la agenda de seguridad de nuestro país. Yo coincido en que es necesario, pues, evitar que esto siga creciendo, tratar de contener a los grupos de crimen organizado para que no se conviertan en una doble tributación, en el sentido de que se esté pagando impuestos por un lado y por otro lado, pues pagando a quienes se dedican a extorsionar a las empresas. Yo creo que es importante poner orden en ese sentido, y en ese sentido también va el acuerdo que se acaba de llegar con Estados Unidos y con Canadá de enfrentar los grupos del crimen organizado y tratar de poner orden en algo que es muy elemental para la convivencia humana, pero también para el comercio y para el desarrollo de la sociedad. Yo creo que fue una buena medida. Ojalá que se logren los acuerdos en esa materia para bien de la economía mexicana y para bien del comercio y la integración con nuestros vecinos y con nuestros socios comerciales. Pues ojalá, doctor, su mensaje final. Creo que en donde hay problemas es cuando la gente sacamos la casta y nos salimos de nuestra área de confort. Yo creo que México está en una muy buena oportunidad de precisamente de verse a sí mismo, ver su fuerza, ver que realmente sí, y que es un país fuerte y que de alguna forma podemos hacer resolver lo que se nos presenta.
y no estar diciendo que Estados Unidos es la salvación pues, de este país. Si nosotros no lo hacemos, pues no sé quién lo podrá hacer. Su mensaje final ante este entorno desafiante, pero muy atractivo para ser mejores. Yo creo que como nunca tenemos una gran oportunidad de aprovechar estas coyunturas globales, esta guerra comercial entre China y Estados Unidos nos favorece muchísimo. Podemos ser nosotros los grandes beneficiarios de esa política y de esa estrategia comercial de Estados Unidos en contra de China, porque todo mundo quisiera tener la gran ventaja y la oportunidad de ser vecino de Estados Unidos con ese mercado tan enorme, con esa posibilidades de integrarse más profundamente para generar esos talentos mexicanos tan importantes y esa posibilidad de generar riqueza como se nos está acercando a partir del nearshoring y de todo lo que está generando ese encuentro entre ambos países. China y Estados Unidos están enfrascados en una guerra comercial impresionante. La reacción de China el día de ayer fue desproporcionada también contra Estados Unidos, colocando aranceles al carbón, al petróleo, al gas natural, al gas licuado. Entonces, estamos viendo reacciones de China también que no son nada favorables para Estados Unidos. Y eso hay que entenderlo también, nos favorece. Y en la medida en que podamos aprovechar esa oportunidad también, vamos a lograr potenciar nuestra economía, siempre y cuando lo hagamos en alianza y en acuerdo con nuestros socios comerciales. ¿Ve unidad en este país, señor? Yo creo que es uno de los temas de las tareas pendientes en la agenda social de nuestro país y la necesidad de integrarnos más para trabajar en objetivos comunes. Una agenda económica fuerte que privilegie el desarrollo de las empresas, la innovación empresarial, el desarrollo del emprendedurismo. Yo creo que es fundamental para avanzar en la integración económica y social de nuestro país. Muchas gracias, doctor Núñez, como siempre, muy amable de verdad para orientarnos en esto. Y le voy a dejar el tema, por ejemplo, la industria mexicana, ¿qué sectores debería de abordar? Aunque ya hay, por ejemplo, que el calzado, que el textil, pero realmente, ¿qué sectores pudiera nosotros los mexicanos, en este caso los sonorenses también, desarrollar industrias propias? ¿Qué giros serían los más viables? Ahí lo dejamos pendiente, lo voy a molestar la semana que entra para ver qué tipo de industrias son las que necesitamos perfilar en el tiempo y que realmente pudieran ser competitivas. Ahí se lo dejo. Con mucho gusto, me encanta el tema y estoy listo para poder abordar esto. Ya lo he abordado en algunos libros en el pasado y lo tengo muy estudiado, con mucho gusto. Gracias, doctor. Muchísimas gracias. Buen Excelente día. semana. Buenos gracias. días, gracias. Pues se nos acabó el tiempo. Mañana nos vemos, primero Dios. Es una semana muy interesante. Todos los días traemos cosas diferentes, pero hay que también nosotros estar calmados en el sentido de que también nosotros tenemos nuestras propias metas personales, financieras, familiares. Pues hay que cumplirlas también. Y realmente pensar positivamente. Este es un reto. Salte de tu área de confort y ve las posibilidades. Salte de estar viendo lo eternamente que te abruma, súbete un poquito más y ve el campo mucho más completo para que podamos tomar decisiones más correctas este 2025. Nos vemos mañana, primero Dios.